Hola, hoy te voy a hablar sobre la clasificación de los contratos. Eh, Nosotros tenemos 11 clasificaciones. Inicialmente comenzaremos por la clasificación por la naturaleza del vínculo. Tenemos los contratos unilaterales y los contratos bilaterales. Los contratos unilaterales son aquellos en los cuales una de las partes resulte única obligada para con la otra. Contiene una sola prestación a cargo de la parte obligada, es decir, que cada una de las partes o es solamente acreedora o es solamente deudora. Ahora bien, son contratos bilaterales aquellos contratos de obligaciones recíprocas. Contienen una prestación y una contraprestación interrelacionadas. Es decir, que una es causa y efecto de la otra, que una no puede existir sin la otra. Y por lo tanto, cada una de las partes es a la vez acreedora y adeudora. Un ejemplo de los contratos unilaterales tenemos el mutuo y de los contratos bilaterales tenemos el contrato compraventa y permuta. Luego viene la clasificación por sujeto. Tenemos los contratos onerosos y los contratos gratuitos. Los contratos onerosos es cuando derivan de ventajas recíprocas entre ambas partes. Y el gratuito si la ventaja es solo para una de las partes. Los contratos onerosos tenemos como por ejemplo la permuta, el compraventa, y los contratos gratuitos tenemos los comodatos y la donación pura en este caso. Como se podrá observar, se da el caso de que los contratos bilaterales son onerosos y los contratos unilaterales son gratuitos. Según su forma, tenemos los contratos solemnes y los contratos no solemnes. Los solemnes son contratos para cuya validez requiere de forma determinada, bajo pena de nulidad, o sea, tienes que cumplir con unos requisitos. Y los no solemnes son aquellos en que la forma que adopte no tiene ninguna eficacia para su validez. Se trata de la condición de validez del acto, que es distinta a la forma probatoria del acto, que solo sirve para facilitar a las partes la prueba de la celebración del mismo. Luego tenemos la clasificación por el efecto jurídico que produce. Estos son obligatorios o resolutorios. Los contratos obligatorios son aquellos que generan obligaciones para con las partes contratantes. Pertenecen a este primer grupo la mayoría de los contratos. Y los contratos resolutorios, también llamados liberatorios o extintivos, son aquellos mediante los cuales se deshace un contrato anterior precedente. O sea, en este contrato resuelve lo que o libera o extingue un contrato previo. Es lo que quiere decir este tipo de contrato. Luego vienen los contratos clasificados por la forma de su existencia, que tenemos contratos principales y contratos accesorios. Los contratos principales son los que subsisten por sí mismos con autonomía propia. Un ejemplo de ello es el contrato compraventa. Y un contrato accesorio son los que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Pueden ser reales de derecho, en este caso las garantías, y personales, como es el caso de la fianza. Los contratos principales se clasifican en taslativo de dominio, o sea, compra-venta, donación, permuta, y los taslativos de uso, en este caso como dato, entre otros. Tenemos la clasificación según esté o no disciplinado en la ley. Estos son nominados o innominados. Los contratos nominados, llamados típicos, es el que tiene en la ley una denominación y una regulación que lo caracteriza e individualizan, contrariamente a lo que sucede con los contratos innominados o atípicos.
Los contratos innominados son aquellos que no han sido previstos por el legislador, que no tienen disciplina jurídica propia. En realidad, toda la riqueza de la contratación se nutre de este fenómeno de los contratos innominados o atípicos. Gracias a la contratación innominada, día a día se crean nuevas figuras jurídicas contractuales. O sea, este contrato de verdad que es el más rico en cuanto a lo que es la doctrina y lo que es jurisprudencia. Luego tenemos la clasificación por la forma como nace y la manera como concluye. Tenemos contrato de ejecución instantánea y contrato de tracto sucesivo. El contrato de ejecución instantánea son aquellos en los que las obligaciones se cumplen en un solo momento. Ejemplo, la compraventa. Y los de tracto sucesivo son aquellos contratos en los que las obligaciones de una de las partes o de ambas consisten en prestaciones periódicas o continuas. En este contrato es necesario el transcurso del tiempo para que las prestaciones vayan cumpliéndose. Continuamos. Luego viene la clasificación de los contratos por la forma como se perfecciona. Tenemos contratos reales y contratos consensuales. Los contratos reales son los que además del consentimiento se precisa de la entrega o tradición de la cosa, ejemplo, la prenda o el depósito. Y los contratos consensuales son aquellos en que para el nacimiento del contrato es suficiente el acuerdo de las voluntades. Luego tenemos los contratos de libre discusión y de adhesión. Los contratos de libre discusión, el contrato es libre discusión cuando las partes en igualdad de situaciones o de condiciones establecen de mutuo acuerdo los extremos del contrato, sin presiones de ninguna índole. Y el contrato de adhesión se da el contrato cuando en una de las partes imponen condiciones a la otra que no pueden discutir porque para él no se les presenta una alternativa. Luego tenemos los contratos individuales y los contratos colectivos. Los contratos individuales son aquellos que cuando su concentración se requiere el del consentimiento unánime de las partes que intervienen, ya sea en forma personal y directa o por intermedio de representantes. En este contrato no siempre ha de formalizarse solo entre dos personas. Puede haber una pluralidad en cualquiera de los lados de la relación contractual. Así, en el contrato compra-venta pueden existir varios compradores frente a varios vendedores. Ahora bien, en los contratos colectivos no se requiere el consentimiento unánime. Afecta a los miembros de una colectividad o agrupación, a pesar de que alguno de sus integrantes no haya manifestado su aceptación o lo haya rechazado expresamente. Obliga a un grupo de personas haciendo abstracciones de su consentimiento. Se impone la voluntad de la mayoría. Y por último, pero no menos importante, es necesario conocer la diferencia entre un contrato y una convención. Vamos a ver primero la definición. El contrato es el consentimiento entre dos o más partes involucradas que deben enmarcarse legalmente para concretarse. Una convención, la diferencia, es un acuerdo entre las partes respecto a un tema de un contexto que no requiere la legalidad. Vamos a hablar del medio ahora. Los contratos preferiblemente deben ser por escrito, aunque el contrato existe también oral, pero es un poco más difícil a nivel legal de poder, en caso de litigio, poder hacer alguna acción jurídica. Y en el caso de la convención puede ser oral o escrito. Y utiliza por lo general el uso y la costumbre también. Los elementos que soportan al contrato son los convenios o los convenimientos y el soporte legal. Y en el caso de la convención es la oferta y la aceptación. En cuanto a la legalidad,
En el contrato es vinculante y se encuentra sujeto a la legislación. En la convención no crea ningún tipo de compromiso legal. Vamos a hablar ahora del contexto. En cuanto al contrato, generalmente se realiza en los negocios y en el ambiente laboral. Las convenciones normalmente se dan en un contexto social o familiar y de ámbito en este caso educacional. Y en cuanto a la validez, debe ser de aceptación mutua, ¿verdad? El contrato, y dentro del marco legal para tener validez. La convención, a diferencia, solo necesita la aceptación mutua para ser válido. Con esto terminamos la clasificación de contratos y esta última parte que es la diferencia entre un contrato y una convención. Que tengan un excelente día.